Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días aquí, los viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia, les traemos a través de rcpc.co investigaciones por parte de la mesa de trabajo de Descubriendo, que está integrada por Jesús Barón, Salim Jacir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Cada 8 días compartimos una temática con la intención de invitarles a ustedes a ampliar una visión o ampliar la visión sobre un tema en particular. Esto puede suceder en la medida en que ustedes comprueben la información que aquí entregamos. Este programa también se puede escuchar en diferido los martes a partir de las 9 de la noche, hora de Colombia. Y para el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy interesante. Queremos que nos acompañen durante esta hora de programa con relación al tema que vamos a entregarles en el día de hoy. Vamos a hablar del séptimo milenio. Esta es una cuenta judía, el séptimo milenio. Y con esta cuenta del séptimo milenio hablaremos en ella sobre la era del Mesías judío, la era de ese Mesías que esperan el pueblo judío. Así que ese es el tema, el séptimo milenio, la era del Mesías judío. Bienvenidos todos. Recuerden que pueden participar en el chat dejando su comentario al respecto de la temática que vamos a entregarles o compartir con ustedes en el día de hoy. Primero presentarles la mesa de trabajo integrada por Jesús Barón. Jesús, bienvenido a Descubriendo. Buenas noches, Neil, buenas noches, Salim y Juan, mesa de trabajo, nuestros queridos oyentes que todos los viernes están fielmente esperando qué tema se va a desarrollar para así poder actualizarse en todos los conocimientos que de una u otra forma, en una forma juiciosa y organizada, estamos investigando. Saludamos también a Juan Manuel Pombo. Bienvenido, Juan Manuel. Buenas tardes, noches, queridos compañeros de la mesa de trabajo, y un saludo muy caluroso a nuestros queridos oyentes desde aquí, desde la ciudad de Barranquilla, ya dispuestos a empezar con este tema bastante interesante como es de costumbre acá en Descubriendo. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Muy buenas, compañeros de mesa de trabajo, y a ti, Neil, a los oyentes, por supuesto. Bueno, hoy este programa es un reto, ¿no?, para nosotros. Pues nos vamos a introducir en un tema que yo diría, compañeros, que es poco conocido, ¿no? De hecho, hasta hace muy poco nosotros hemos empezado a hacer la investigación y vamos a meternos, a escudriñar, ¿no?, en las cuentas más íntimas y profundas de lo que es toda la tradición judía, para entender en qué tiempo ellos pues se encuentran, ¿no?, desde su forma de contar, y ubicarnos nosotros también en el tiempo. Por supuesto, recordemos que nosotros, los occidentales, marcamos nuestro tiempo o nos guiamos en el tiempo por el nacimiento de Jesús. De hecho, pues siempre nos referimos en el tiempo a antes o después de Cristo. Eso se convirtió, el nacimiento de Jesús, en un referente para el calendario gregoriano que los occidentales pues utilizamos para ubicarnos dentro del tiempo. Pero recordemos que el judaísmo como religión pues no aceptó a Jesús como su Mesías, el Mesías que tradicionalmente esperaron de acuerdo a sus profecías de los profetas de la antigüedad de su pueblo. Por lo tanto, la manera de contar el tiempo, los judíos, es distinta a la que hacemos nosotros los occidentales, los que utilizamos el calendario gregoriano. ¿Qué quiere decir? Que para ellos no hay antes o después de Cristo. Ellos tienen una única cuenta
que inicia desde el nacimiento de Adán. Lo que queremos es comprender esa manera que ellos han contado el tiempo, y con relación a ese conteo, ellos se refieren a unos milenios, ¿verdad? A unos milenios, y en particular a un milenio que es el séptimo, que para ellos significa mucho. Y así como lo dijo Salim, es un tema arriesgado, ¿no? Un tema que muy pocas personas han sido capaces de comprender, a menos que hagan parte de la misma tendencia o del mismo conocimiento o de la misma religión judía, para comprender esa cuenta, esos tiempo-espacios que ellos determinan también como milenios, y la llegada del Mesías, que para ellos aún no ha llegado. Recordemos que para nosotros los cristianos occidentales, el Mesías llegó por primera vez en Jesús hace 2000 años, y se espera una segunda venida prometida por él mismo allí en todos los documentos, o en los documentos del Nuevo Testamento. También comprender con esta investigación qué carácter tendrá ese Mesías que espera el pueblo judío, que no ha llegado, que apenas va a llegar en el inicio del séptimo milenio. Así que, compañeros, empecemos, vamos a adentrarnos en esto, y para eso tenemos una introducción aquí en el programa. ¿Cuánto falta para llegar el año 6000, que vendría siendo el punto límite para comprender el inicio del séptimo milenio, Salim? Bien, Neil, muy clara esa introducción que tú haces para contextualizar el tema, ¿no? Bien, el calendario hebreo, que comienza con el Génesis del mundo, que aconteció según la tradición judía el día domingo 7 de octubre del año 3761 a.C., según pues nuestra forma de contar, fecha equivalente al primero del mes de Tisri del año 1. De esta manera, el año gregoriano de 2010 equivale al año hebreo 5770, que comenzó al atardecer del 19 de septiembre del 2009, para convertirse en un año del calendario gregoriano a su correspondiente hebreo. Basta con sumar o restar la cifra de 3760, es decir, 2010 más 3760, esto da como resultado 5770. Esta cronología hace que desde la creación de Adán y Eva el calendario hebreo cuente 5700 años al primero de Tisri, que sería el 19 de septiembre de 2009, donde comienza el año 2010 para los judíos, o el 5770. Sin embargo, sabemos que esta cifra de 3760 años podría estar equivocada. A continuación presentaremos los textos bíblicos que permiten calcular con gran exactitud cuánto tiempo ha pasado desde que Adán y Eva fueron creados por Jehová en el huerto del Edén. También, compañeros, haremos mención de algunos textos hebreos, ¿no?, desde sus mismas fuentes. Bueno, hay que buscar tomar nota, estimados oyentes, y calculadora, porque vamos a tocar muchas cifras, muchos números, para ayudarnos a comprender en qué tiempo estamos. Si consideramos el año en que Jehová creó a Adán como el comienzo, esto está en el Génesis 5:3-29, donde se suman los 1056 años hasta que Lamec engendró a Noé, y luego Noé tiene 600 años al comenzar el diluvio. Génesis 7:11, está esto allí. Entonces, desde la creación de Adán hasta el diluvio transcurren 1656 años. Aquí está el primer dato importante: 1656 años desde Adán hasta el diluvio, hasta el inicio del diluvio, que fue pues el 1656. Sí, ¿de qué se trata? La idea, estimado oyente, es sumar la edad de cada padre en la genealogía después de Adán, cuando nace su hijo, y por último se debe sumar la edad de Noé al momento del diluvio, que fue la cuenta que tú acabas de hacer. Es interesante que Matusalén nació el año 687 de la cuenta judía, ¿sí? 687, que esto podría equivaler a la 3296 años antes de Cristo, de la manera en que nosotros contamos con el calendario gregoriano. Y vivió 969, así suman 687 más los que vivió,
que son 969, y vamos a darnos cuenta que Matusalén murió en el año 1656. Así que con esa cronología, o mejor, con esa genealogía, y sumando los años en que tuvieron los hijos y en que murieron, los judíos utilizaron esto para ubicarse dentro de la cronología de su tiempo, ¿verdad? Que es el dato interesante que debemos tener en cuenta. Bien, así es. Bueno, las cuentas que estamos tocando se pueden encontrar, por ejemplo, obviamente en el Génesis, donde se mencionan los años, pero también en el libro Bereshit. Este es un documento judío donde ellos también ahí manejan las cuentas, ¿no?, de sus patriarcas y personajes de la antigüedad. Entonces tenemos, por ejemplo, que íbamos por el año 1656, que fue el inicio del diluvio, que es el año 600 de Noé. Después de Sem, que fue uno de los hijos de Noé, hasta Arpajat, sumaron 2 años más, que sería 1658. Entonces, así ellos van sumando esta cronología. Hasta, por ejemplo, llevarlo a Nahor, ¿sí? A Nahor, que ya sumaría 1878 años, desde el nacimiento de Adán hasta Nahor, de Nahor a Tejar, que son parte, o Teraj, que son parte de la cronología, ¿no? Sí. Entonces, Teraj murió en Harán, Abraham con 75 años. Esto sumándole 205 nos sumaría 2083 años después del nacimiento de Adán, que vendría siendo, estimados oyentes, el inicio de la cuenta de esa cronología, de ese calendario judío. 2083 a Teraj. Después el pacto de Yahvé, escuchen bien esta parte, el pacto de Yahvé, el pacto de Jehová con Abraham, o Abraham en ese momento, habría que sumarle 24 años más. Esto equivale al 2107. Ahí fue el pacto entre Yahvé y Abraham. Luego del pacto de Abraham hasta el desierto del Sinaí, recuerden que ellos estuvieron allí en el desierto del Sinaí, hay que sumarle 430 años, sumando 2107 más 430 años, 2537. Así que desde el nacimiento de Adán hasta el Sinaí serían 2537 años. Del Sinaí hasta el 4.º año del rey Salomón, recuerden que primero fue ese trasegar en el Sinaí hasta constituirse un pueblo en esa tierra prometida. Ese 4.º año del rey Salomón, que está escrito en Primera de Reyes 6.1, habría que sumarle 480 años más, dándonos como resultado 2537 más 4480, tendríamos una cuenta de 3017. Por lo tanto, desde el nacimiento de Adán hasta el 4.º año del reinado de Salomón, los años o la cronología judía nos muestra 3017 años. 3017 años. Allí entonces tendríamos que hacer un enlace, ¿verdad? El 3017 años, estimados oyentes, el año 3017 judío corresponde o se cumple hasta el 4.º año del reinado de Salomón. Ahora lo que queremos calcular es, de acuerdo a nuestra manera de contar, a qué año corresponde el 3017 de la era judía, de los años judíos. Entonces, según los eruditos, y para esto tenemos que investigar, por ejemplo, en el Diccionario Bíblico Caribe o en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 138, el 4.º año del reinado de Salomón equivale al año 966 antes de Cristo, de nuestra forma o nuestra manera de contar, ¿verdad? La occidental. Por lo tanto, estimados oyentes, 3017 años más 966, más 966 antes de Cristo me estaría sumando 3983 años. Eso sería hasta el año cero. El año cero de nuestra era. De nuestra era. El año cero de nuestra era. Es decir, que sumándole
la cifra de 3017, que es el conteo judío, hasta el cuarto año del rey Salomón, que corresponde al 966 antes de Cristo de nuestra manera de contar, nos ubica en que el año cero nuestro equivale al 3983 del calendario judío. Así es, ¿verdad? Tal cual. Según la cuenta que estás mencionando hasta ahora, cuando hablábamos de Adán, el año cero para el pueblo judío hasta el cuarto año del reinado de Salomón, pasaron 3017 años. O sea, ahí está ubicado el calendario hebreo en el cuarto milenio, ¿cierto? En el cuarto milenio. O sea, ¿qué logramos con esto? Los judíos cuentan, su año cero para los judíos en su calendario es el nacimiento de Adán. Ahí empieza su año cero. Mientras que el año cero de nuestro calendario es el nacimiento de Jesús. Claro. Lo que queremos saber es cuántos años del calendario hebreo hay hasta el nacimiento de Jesús. Exacto. Y esta cuenta nos permitió entender que son 3983. Lo voy a decir de otra manera. Jesús nació en el año 3983 de la cuenta judía. Judía, exacto. Así es. Ahí, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto es un milenio? Bueno, 1000 años, ¿verdad? Quiere decir que en el 3983, que fue el nacimiento de Jesús dentro de la cuenta judía, ¿a qué milenio correspondía? ¿En qué milenio nació Jesús de acuerdo al calendario judío? En el tercero. En el cuarto. En el tercero, casi en el cuarto. 3983. No, ahí estaban en el cuarto ya. Cuarto milenio, ya el 3000 ya habían pasado. Claro. Estaban sobre el cuarto, recorriendo el cuarto milenio. Claro, porque por cuando pisa el 4000 ya es el quinto milenio. O sea, el año 4000 empieza el quinto milenio. El quinto milenio, ok. El quinto milenio judío. Es decir, que Jesús nace en el cuarto. En el cuarto ya milenio. Finalizando el cuarto milenio. Es decir, en el 3983 de la cuenta judía. Año cero del nuestro. Ahora, si sumamos los 2016 años que estamos viviendo, en el que estamos hoy, de acuerdo al calendario judío, gregoriano, 2016 estamos, ¿no? Sumémosle esos 2016 años a los 3983 del calendario hebreo y nos daremos cuenta en qué tiempo está el calendario hebreo. Vamos a sumarlos aquí con calculadora en mano. Calculadora en mano, exactamente. En 1983 más 2016, ¿cierto? 2016, sí. Bueno, eso nos daría 5.999. Estaríamos, este año sería el 5.999 del calendario o del conteo judío. O sea, finalizando ya sexto milenio. O sea, debido a la manera de contar que ellos tienen de sus milenios, ¿no? Recordemos que en el calendario gregoriano han pasado 2 milenios, o sea que estaríamos sobre el tercer milenio del calendario gregoriano, pero del judío ya en el sexto milenio. Se terminaría el sexto milenio. Ya estamos ya... Sí, porque es el 5.999. 2016 vendría siendo la cuenta, en la cuenta judía, el año 5.999. Es decir, que el 2017, cuando empiece el 2017, de acuerdo al conteo judío, comienza el séptimo milenio. Es decir, el 1 de enero de nosotros comienza el séptimo milenio. O sea, en 15 días, exactamente hoy, empieza el séptimo milenio en el calendario judío. Bueno, 14, sí, 15, porque tiene 31 años, ¿no? Exacto. 31 días. Este cuento de años, días y meses es un poco enredado, pero como decía Salín, es arriesgado. Hacer el programa que estamos haciendo hoy es sumamente arriesgado, sobre todo porque estamos haciéndolo en radio. De todos modos, no hay un tablero, una gráfica. Exacto. De todos modos, ya a los oyentes les compartí en el chat de la emisora el link en donde pueden encontrar toda la información que hasta ahora estamos tocando. Ah, bueno, excelente. Toda la información ya la tienen en el link ahí en el chat nuestros oyentes. Además, es un arriesgado porque de igual forma la fuente de la cual se ha tomado la investigación son los mismos textos hebreos, ¿no? Entonces ellos manejan unos tiempos que ya lo explicaban él inicialmente, desde el inicio de Adán hasta prácticamente el 3000, el 3017. Entonces ellos hacen sus ajustes de acuerdo a la cronología como van naciendo
los patriarcas en su época, de 2, 30, 34 años, que esa información de igual forma ya fue compartida. Entonces de ahí es más fácil nosotros tomar realmente en donde no debemos perdernos es el tratar de unir la cronología hebrea con la cronología que nosotros contamos, llevamos. Entonces ya haciendo una cuenta alegre, ¿no? Claro. Si ellos están en el 3017 y vamos a contar en el año 0, que es el de la era cristiana, al año 2016, pues sería sumar alegremente, pero no nos daría exacto para lo que cual nosotros queremos llegar, que es la fecha exacta del Bueno, año. entonces, ¿en qué año de nuestra era comienza el séptimo milenio según las Escrituras? Debemos tener muy en claro o muy en cuenta que desde el primer día de la creación del conteo judío, es decir, a esto le vamos a llamar año 0, hasta el día número 365 de la misma cuenta, es decir, desde el principio de la creación, de acuerdo a los judíos, hay un año. Desde el primer día de la creación, es decir, el año 0, hasta el día número 365.000, habrán pasado aproximadamente unos 1000 años. ¿De acuerdo? Es decir, el año 999. Por consiguiente, el último día del año 5999 terminaría el sexto milenio y el primer día del año 6000 comenzaría el séptimo milenio. A partir de ese día, en cualquier momento, de acuerdo a las creencias judías, podrá comenzar el reino de su Elohim, de su Mesías, ¿verdad? Entonces ya nosotros hicimos la cuenta. ¿Cuál es la cuenta que acabamos de hacer? Del nacimiento de Adán, estimados oyentes, de acuerdo a la cuenta que realizaron los judíos, al año cuarto, escuchen bien aquí, desde el nacimiento de Adán al año cuarto del reinado de Salomón, transcurrieron en la cuenta judía 3017 años. Es decir, es el 3017 el cuarto año del reinado de Salomón. Y ese tiempo, ese 3017, corresponde a la forma de contar nuestra al 966 a.C. Coincide el 966 a.C. al cuarto año del reinado de Salomón. Pero ese es importante aclarar a los oyentes por qué no se toma como referencia para que nos ubiquemos el tiempo del reinado del rey Salomón. Porque es que nosotros cronológicamente en el registro bíblico dice en el 996, de acuerdo a la cronología que estamos llevando, del rey Salomón. Entonces, ¿qué corresponde a la cronología de los hebreos? Que el cuarto año antes del rey Salomón correspondería al 3017. Entonces son dos cronologías que habría que Bien, entonces sumar las dos, 3017 y 966 nos ubicaría en el año 0 de nuestra era. De nuestra era. Desde el nacimiento de Jesús. Exactamente. Que sería, sumaría 3983. ¿Sí? Así es. 3983 sería el año 0. Estoy repitiendo lo que ya habíamos dicho. Ahora, el año 0 nuestro, que equivale al judío 3983, si le sumamos los 2016 años que estamos viviendo nosotros después de Cristo, es decir, del año 0 hasta hoy, para los judíos habría que sumarle 3983 más. O sea que para los judíos, el 31 de diciembre concluiría el año 5999. O sea, concluiría el sexto milenio. Ya, ahí estaríamos fusionando tanto la cronología como lo llevan los hebreos, como la cronología como la conocemos nosotros. Correcto. Para poder entender que realmente el 31 de diciembre del 2016 es realmente para los judíos el año 5999. El fin del 5999. Para nosotros el fin del 2016. Entonces, ese tema de los milenios sí es interesante como aclararlo también, porque realmente cuando es el año hebraico 5999 según nuestra cronología, según la cronología hebrea, ¿estamos iniciando o terminando el sexto milenio, Neil? Para los judíos Sí, está para los finalizando judíos, el sexto finalizando milenio. el sexto milenio. 5999 O sea, finaliza el sexto mire milenio. lo que aclaraba Sarín, que sería importante, es que si el siguiente año se cumpliría el año 6000, pero para los judíos es finalizando el sexto milenio. Entonces, Claro. no, para que no nos perdamos. En Un las ejemplo, cuentas, para exacto. comprender esto dentro de la forma que nosotros contamos, por ejemplo, es entender,
Hoy estamos en el año 2016. ¿En qué siglo estamos nosotros? 21. 21, ¿verdad? Cuando lleguemos al año 2099, cuando lleguemos al 2099, finaliza el siglo XXI y en el año 2100 inicia el siglo XXII. Exacto. Entonces, nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer la relación inmediata entre qué siglo estamos viviendo y los años que estamos viviendo. Por ejemplo, si yo pongo el ejercicio todos los años 1800, cuando yo digo 1850, ¿qué siglo es ese? 19. Diríamos, por lógica rápida se diría que el siglo XVIII, pero no es el 18, es el 19. Pues eso es lo que hay que aclarar, y para que quede claro, porque si la duda existe acá, pues también se puede perder el oyente, ¿no? Claro, porque se puede pensar que es la lógica no es normal. El año 6000 se puede pensar que es el sexto milenio. No, exacto. Pero Por eso hago el símil con nuestro siglo. claro. Con nuestro siglo, por ejemplo, cuando usted diga 1530, ¿en qué siglo se está en ese momento? Sexto. Sexto. 1530. 1530 es el siglo sexto. Pero no, sí, el siglo No, XVI. siglo XVI. Sí, Nos perdimos nosotros. 16. Juan Manuel, por favor. Siglo XVI. Para que quede vivo también en los oyentes. O por ejemplo, en 1492, cuando llegó Cristóbal Colón, ¿qué siglo era? 15. Siglo XV. 1492. 15, siglo XV, 15, 1400, o sea, siglo XV. Mire que tan rápido nos podemos nosotros perder haciendo la cuenta cómo estarán nuestros oyentes. Entonces, por eso No, es de que pronto está mejor. de pronto está más adelante. Pero no, porque nosotros tenemos aquí las gráficas, entonces poder explicar aquí es fácil, Por eso pero es arriesgado. poder hacer entenderlo es un poquito complicado. Pero las fechas son las claves, la clave que hablaba Neil, tanto el 3017 más los 996 años de la cuenta como la conocemos nosotros, da 3983 años. Ahí eso se le suman los 2017 años de nuestra cuenta, da 5999 años, que sería el sexto milenio. Bien, entonces ya comprendemos que el 5999 es el último día del sexto milenio del conteo judío. Según nuestra cuenta, porque el año para los judíos inicia en otra época, ¿no? En nuestra cuenta. Sí, obviamente. ese Eso punto hay que quería aclararlo. tocarlo porque, o sea, Porque el 31 de el diciembre 31 de para ellos no diciembre es cambia. fin de año para nosotros. Y en los Para judíos, ellos no, para los judíos en el mes de Tisri. ¿Qué es? El mes de Tisri es finalizando septiembre o comenzando octubre aproximadamente. Cae ese mes que también pues obviamente tiene 30 días, el mes de Tisri para ellos. Es O sea decir, que que en el año octubre nuevo para ellos, o sea, Inicia en noviembre. iniciaría, ya este año acabó. Por eso, ya- pero en el 2017, que es donde comienza el séptimo milenio, según la cuenta que estamos llevando, ellos festejarían ese año nuevo en septiembre, finalizando septiembre. O sea, para nosotros comienza en septiembre o enero. octubre. No, septiembre, finales de septiembre, comienzos de octubre. Porque es que la cuenta que ellos tienen, es decir, ellos no empiezan, no van a la par de nosotros enero, febrero. Ellos No cuentan sus 12 meses, meses. no, ellos no, sí cuentan 12 meses, pero no en la Pero no misma, es de enero. no es de enero. Exacto, su mes. Sí, no, El primer mes de ellos es el mes de El Nisan, Ujú. que empieza el mes de ellos en Nisan, empieza en marzo o abril. Ujú. Del nuestro. Del nuestro. nuestro, Entonces ya la cosa se corre un poquito. Sin embargo, siempre coincide el año nuevo nuestro, que vamos para 2017, con el año nuevo de ellos, que también va a ser en 2017. Lo único que ellos celebran unos mesecitos más adelante. Nosotros celebramos el primero de unos enero. meses antes. Bueno, Perdona. después. O sea, para Después, ellos el después, 2017 porque para nosotros el 2017. empezaría en septiembre, para nosotros comienza en enero. O sea, cae el mismo año, pero ellos lo celebran unos mesecitos más adelante. O sea, no digamos que no, O sea, estamos no hablando altera la cuenta. Para nosotros en enero inicia el año como El lo año, conocemos. normal. Para ellos En el septiembre. 2017 ¿cuándo inicia? En septiembre. En septiembre, entonces no es unos mesecitos, es casi Sí, un- casi, casi medio 9 año meses. y pico, 9 Son meses. 9 exacto. meses. 9 meses. Exactamente. Recuerda que lo que estamos aquí contando son los milenios. Los milenios. Por eso eso no altera el tema de los milenios, porque igual el sexto milenio, si la cuenta es correcta que estamos haciendo para ellos, comenzaría igual 2017. O sea, Primero no hay- de enero para nosotros. No hay alteración ahí. Exacto. Entonces, comprendiendo después de las cuentas realizadas, ahí Salín está haciendo estragos con el ¿No micrófono. lo podemos ver por la cámara, no? Entonces, bueno, comprendiendo después de las cuentas que hemos hecho aquí, que nos hemos aventurado a hacer aquí en Descubriendo, comprendemos que
lo que para nosotros corresponde el 1 de enero del 2017, es decir, el año nuevo nuestro, para ellos vendría siendo el inicio de un nuevo milenio. Y para los judíos esto tiene una connotación muy diferente a la nuestra. Para la nuestra, pues un año más, como decimos siempre los 31, feliz año nuevo. En el caso de los colombianos tendremos una reforma tributaria agresiva y una serie de cuestiones bastante interesantes. No para nosotros, sino para quienes nos gobiernan. Entonces, el punto, ¿qué es lo que hace esto diferente para los judíos? Bien, lo habíamos hablado, ¿no? La llegada de su Cristo, la llegada de su Mesías, ¿verdad? Y yo había dicho al principio del programa, y eso es muy fácil de entenderlo, que cuando Jesús llega, cuando Jesús nace allá en el mismo pueblo judío, allá, y comienza a hacer toda su labor, y tomando los rollos de la profecía que hablaba de la venida del Mesías, de ese Emanuel, decía que la profecía se había cumplido en él. Ante los ojos. Aunque al decir eso, inmediatamente siempre hubo un rechazo de los líderes judíos ante Jesús como Mesías. Y es tan así, o sea, se puede comprobar que esa fue la postura y la decisión de esa casta sacerdotal, que lo tomaron preso y se lo entregaron a Pilatos. A Pilatos, para que Pilato hiciera con él lo que ellos no podían hacer por ley, porque en ese entonces el imperio que gobernaba estas tierras era Roma. Por eso entonces se lo llevan a Pilatos, pues le llevaron una serie de quejas y de cargos en su contra para que Pilatos tomase la decisión de crucificar a Jesús. Esto demuestra evidentemente que para los judíos, para toda la casta sacerdotal del judaísmo, que eran los estudiosos de la ley, de la Torá y de todas las promesas o profecías que en esos documentos hay señalando al Mesías judío, no reconocieron a Jesús como Mesías. Ellos pidieron la cabeza de Jesús en términos de pedir su muerte, ¿no? Y al ser esto así, quiere decir que desde el año 20 nuestro, ¿verdad? Para ellos fue el 3900, ¿no? 80 y pico. Ellos siguen esperando su Mesías, ¿sí? Para nosotros, el Cristo se convirtió en ese Mesías que las profecías señalaban desde Isaías, pero para ellos no. De tal forma que su tradición dice que el Mesías judío, estaría por llegar desde o a partir del 7º milenio. Sí, exactamente. Reforzando lo que tú estás diciendo, uno de los rabinos pues más influyentes, que es el señor Chaim Kanievski, él asegura pues que ya ese Mesías de ellos está cerca, y empezó a autorizar toda la diáspora judía, todos los judíos que se encuentren en el exterior empiezan de nuevo a retomar sus tierras, y esa es la señal más evidente, pues según el judío Chaim, que tienen pues para la esperada de su Mesías. Bien. Neil, yo quiero resaltar ahí algo sobre lo que tú acabas de decir, porque la llegada del Mesías. El Mesías que nosotros conocemos como lo que profetizó Isaías es el Mesías, el Jesús, como tal, que no reconocieron los hebreos como tal como su Mesías. Y los oyentes se preguntarán, pero ¿por qué no lo reconocieron? Porque es que el mismo Jehová, él profetizó la llegada de su Mesías es en estos tiempos, y son unos tiempos totalmente diferentes, los cuales hay que hacer claridad porque ellos no lo reconocieron. Siendo que Jesús en ese momento, ante los doctos de la ley, dijo: ante sus ojos se ha cumplido esta profecía, la que anunciaba en Isaías. Mas ellos, como tienen en cuenta es lo que les dijo Jehová para el cumplimiento de cuándo llegaría ese Mesías, que es lo que nosotros estamos aquí analizando, pues una cuenta diferente. Ese Mesías tendría el respaldo de su deidad, la deidad judía, Yahvé. Cuando dice, por ejemplo, porque así dijo Jehová, lo dijo en Jeremías 29:10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Es decir, habla Yahvé, estaría con ellos su Mesías. 70 años, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Recordemos que los judíos volvieron a su lugar en 1948.
47, cuando se finaliza en ese año por una orden de la ONU, la diáspora judía, diáspora judía o la dispersión del pueblo santo, como se le conoce también por parte de Daniel, y del año 2047 hacia el 1947 al 2017 hay 70 años. Eso lo probamos en el programa anterior, ¿no? Claro, eso fue el para tema. poder Hay que entender. enlazarlo con lo Entonces, de las 70 lo importante acá es pero que, coincide también con el 2017. Claro. sí, entonces es la época en la cual obviamente es el cumplimiento de una profecía en Jeremías, y el cumplimiento de la llegada del Mesías Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Entonces es bueno que ellos no reconocieron en ese tiempo como Sí, no. porque ellos estaban esperando es el Mesías que se está concluyendo coyunturalmente con la época del 2017. Fíjese que también hay que comprender algo, ¿no? Jesús, como Mesías anunciado por Isaías, llegó hace 2000 años, año cero para nosotros, y promete una segunda venida, mientras que para los judíos es la primera venida de su Mesías apenas. Y de esto nos habló Daniel. Daniel, en el documento bíblico, este profeta del Antiguo Testamento, habló de la primera venida del Mesías judío y también habló de la segunda venida del anciano de días, como lo llamó en su capítulo 7, versículo 9, si no estoy mal. Entonces eso nos permite ya ubicándonos, ¿no? No solamente en los años que estamos hablando en el tema de investigación del día de hoy, sino los Mesías, ¿no? Porque eso es lo que realmente estamos tratando de aclarar. Bueno, pero entonces cambiamos los términos, ¿no? Mesías judío, Mesías Mesías de la segunda venida, el Mesías judío. Sí, sí. Entonces estamos acercándonos a la llegada de la segunda venida del Mesías. Para ellos sería el primer. Pero no es el mismo llegada. personaje. No, es No, el mismo eso evento. ya, aunque en las eso lo religiones aclaramos ya. se confunde. En las religiones Sí, quieren se hacer confunde por la palabra, claro. pero no es el mismo, y ya eso lo hemos recorrido bastante en este tema. Pero ¿no? vayamos al documento bíblico que nos ayuda a entender la venida de ese Mesías judío. Bien, en Daniel 7, ahora que tú mencionabas ese capítulo de Daniel del Antiguo Testamento, se menciona, o sea, da unos símbolos, ¿no?, para ubicar la venida de este personaje, y es cuando habla de 4 grandes bestias. 4 grandes bestias que ya hemos tocado aquí, ¿no? Cuando una era semejante a un león con alas de águila, otra un leopardo y otra un oso. Una vez aquí, pues arriesgándonos a la interpretación, nosotros decíamos, ¿no?, que eran 3 grandes potencias que se levantarían, como lo es Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Entonces, que cuando esto estuviera sucediendo en el planeta sobre el mar de las naciones, se levantaría, como dice acá, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Quiere decir que el líder de este, o el Mesías del pueblo judío, o el líder del nuevo orden mundial, también podemos llamarlo así, surgirá por encima de estas potencias que hoy en día gobiernan al mundo. Entonces ahí es donde entra la segunda venida de Jesús en el versículo siguiente. Dice, Bueno, que Daniel lo llama Jesús. Sino que ya, bueno, le llama el anciano de los días. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esa es la segunda venida. Exactamente, o sea, lo pone después de que sucede el levantamiento del cuerno pequeño. O sea que son símbolos que nos ayudan a ubicar cuál es el tiempo. Señales, ¿no? O las señales, exactamente, cuál es el tiempo de la venida del Mesías judío y de la segunda venida de Jesús, o el anciano de Entonces, Dios. una condición del Mesías judío es un líder con cierta, bueno, no con cierta, con una bastante aceptación en un mundo en crisis, que pues le entregaría ese gobierno que tanto han esperado ellos, ¿no? El gobierno mundial, ese Mesías guerrero que les entregaría lo que en sus profecías se prometió. Mientras que en el mismo periodo, o después del periodo de la venida de su Mesías, viene lo que tradicionalmente se conoce como la segunda venida de Jesús, o como Daniel la llamó en otros términos para comprender que está en distinta de la primera, ¿no? La venida del anciano de días, quien tiene, según este texto que acaba de leer, la autoridad y el poder para destruir ese Mesías, ¿no? Mira, acerca de esta llegada del Mesías que hablan los judíos, hay un tema de investigación
encontramos que cuál es el significado de los 6000 años del calendario judío, o sea, de lo que estamos hablando. Entonces le preguntaban ahí a Baruch, en este caso Baruch Davidson, decía, oí de un rabí que el año 6000 será el último año, el año en el que el Mesías arribará y anunciará la redención. Pienso que no sabemos cuándo será el último año, o sea, ellos mismos se preguntaban. Entonces hablaba en la respuesta que el Talmud, que es un texto judío, nos dice que este mundo, como lo conocemos, durará 6000 años, con el séptimo milenio anunciado en el Sabbat cósmico, la era mesiánica. La era del Mesías judío. Sí, La era hay mesiánica. otra Entonces, noticia. Continúa. No, que aquí ya anuncia pues que dura 6000 años el mundo como lo conocen, pero realmente entra como el séptimo milenio como el Mesías. Es más, ellos dicen acá que y creemos, esperamos y creamos cada día para que este sea el día en que venga el Mesías. Eso también es análogo al Sabbat semanal. O sea, ellas hacen la comparación, el cual tenemos la prerrogativa de introducir el viernes por la tarde temprano. Así nosotros sabemos exactamente cuándo vendrá el Mesías. Ellos hablan de que trabajan 6 días y descansan 1, de acuerdo a la ley que les entregó Jehová, o sea, allá entonces, en la comparación de ellos dicen, trabajan 6, o sea, dijeron 6 milenios estuvimos esperando, el séptimo milenio debe llegar ese Mesías. Correcto. Entonces, ¿qué decías tú en la noticia? Sí, una noticia de este año, de junio de 2016. Un rabino influyente anuncia que el Mesías ya está aquí. Estamos hablando del rabino Yain Kanievsky. Es una autoridad en la sociedad judía Haredí, que son ultraortodoxos. Sus mensajes más recientes han sido claros e inequívocos. Todos los judíos deben volver a Israel tan pronto como sea posible. Entonces, digamos que una orden que se está viendo dentro de la misma comunidad y el pueblo judío. Él cree que esta es una acción espiritual que marca la llegada del Mesías judío. Siguiendo una antigua tradición oral rabínica, hablamos del Talmud, cree que un gran evento tendrá lugar después del final del año del jubileo, que es otro punto importante, que terminará en septiembre, o sea, de este año. De acuerdo con el servicio de noticias ortodoxo, publicado solo en hebreo, Kanievsky estuvo recientemente hablando con un judío fiel que estaba llorando por la muerte de su hijo durante la visita de condolencia. Él le dijo, el rescate está más cerca que nunca, no estés triste, el Mesías ya está aquí, él se revelará muy pronto. El año pasado, el rabino, quien es considerado uno de los más grandes eruditos vivos de la Torá, había dicho que el Mesías vendría este año. El Megilá, que es un libro de los hebreos, dice que el Mesías vendrá en el año después del Shemitah, finalizado el ciclo de 7 años después de un periodo de guerra. De acuerdo con el calendario hebreo finalizará en la tarde del 29 de Enlul, es decir, en octubre de 2016. En octubre de este año finalizó lo que para ellos es el año hebreo. Entonces, esta noticia me llamó la atención porque ya los grandes ancianos del judaísmo, que son los rabinos, ellos que son los más estudiosos, conocen todo el tema, pues esto que estamos hablando de la cuenta de los milenios, las señales de sus profecías, ellos saben muy bien que ya el tema de su Mesías está muy cerca y la orden es volver a... Cuando tú hablas de los jubileos, cada jubileo son 50 años, ¿no? Sí. Un jubileo son 50 años y el último jubileo que celebraron los judíos fue en 1967. Si a 1967 le sumamos 50 años, que es la medida de un jubileo, entonces quiere decir que el próximo jubileo termina en el año 2017. Vuelve y coincide, ¿no? El año 2017, de nuestra manera de contar, con el final, digámoslo así, termina el jubileo 120. Han sucedido o han ocurrido 120 jubileos de acuerdo a la tradición judía, y ese 120 finaliza en 2017 exactamente cuando termina el sexto milenio. Ahora, para entender por qué 120, porque ¿qué tendría que ver esto con el tema de los jubileos con el séptimo milenio? Y en sus libros sagrados, y también está en la Biblia, cuando dice Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En hebreo la palabra Shana, que se tradujo, ¿no?
que en el texto fue traducida como la palabra años, también significa era, tiempo o tiempos. El texto bien puede traducirse: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 tiempos. O sea que aquí hay una medida de tiempo que anuncia su Dios, donde el espíritu del hombre no contenderá para siempre, y será ese tiempo 120 tiempos o años o jubileos. Entonces, estimado oyente, si usted coge la calculadora y multiplica 50 por 120, ¿cuánto nos da? 6.000. Y ahora sí entra el dato que tú decías. El último jubileo que los judíos celebraron, que fue el jubileo 119, se celebró en 1967. Ahí se cumplió el 119. O sea que faltaría uno más para los 120. Si que concluye el 2017. Que concluye esa cuenta. Si le sumamos a esos 50 años, que es lo que dura un jubileo, nos daría 2017. Entonces ahí está la relación. Se cumplen los 120 jubileos y coincide con los 6.000 años que habíamos hecho la cuenta y el inicio del séptimo milenio. Yo quiero, René, resaltar una parte importante que Salín hablaba hace un momento antes de entrar en el tema de los jubileos, sobre la orden del rabín, ¿sí? Decía que había que tornar a Israel, ¿no? De acuerdo, para el cumplimiento en este séptimo milenio habría que tornar a Israel. Mire, para beneficio de los oyentes, se tomó la mesa de trabajo la ardua tarea de hacer una investigación casi que extramural, tratar de contactar a alguien de esta comunidad hebrea que nos pudiera como dar más claridad sobre lo que ellos piensan acerca de su Mesías, del séptimo milenio y de la construcción del templo. Entonces me puse en contacto con una persona, pues no voy a decir su nombre acá, pero que es inclusive uno de los llegados de Polonia, de judío, hebraico. Entonces le hablé y sobre el tema, pero de los cuales me los esquivó y trató como de ignorar que no conocía el tema y que solo el rabí podía dar como respuesta a esos temas. Pero me llamó la atención lo siguiente, lo que tú mencionabas, que ellos tienen la orden. O sea, estamos hablando de actualmente, no desde el 1947 ni 48 que termina la diáspora, sino que los jóvenes judíos que están aún dispersos fuera de Israel tienen la orden de regresar a Israel. O sea, tienen la orden como de terminar esa diáspora. La pregunta sería, ¿para qué, no? Es lo que estamos aquí concluyendo, que es parte del cumplimiento de la profecía, porque así lo menciona el rabino. Y eso es una señal, según el rabino, de que la venida de su Mesías está cerca. Entonces, además, que también me gustaría que analizáramos de pronto un video de un documental bastante interesante que se llama La historia de Dios, que hizo Morgan Freeman. Aquí pues esta entrevista con un rabino nos deja muy claro y nos refuerza todo lo que nosotros estamos tocando aquí en la mesa de trabajo, porque dice las características de su Mesías y lo que va a venir a hacer. Entonces, el Estado de Israel controla militar y políticamente toda la zona, pero Israel cedió la cima del monte del templo a los musulmanes. Aunque el derecho religioso judío prohíbe acceder a la cima del monte, existen espacios sagrados bajo tierra que, según Yoram, me ayudarán a entender la visión judía del fin de los tiempos. Es esto. Hemos llegado lo más cerca que un ser humano corriente puede hallarse del Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del mundo. Es la sala del templo a la que un solo ser humano entra una vez al año. El sumo sacerdote en el Yom Kippur, el día más sagrado del año, para pronunciar el nombre de Dios. Los judíos ortodoxos creen que sin este templo, sus derechos religiosos están incompletos, de modo que aguardan el día en que por fin se reconstruya. ¿Existe un Mesías? ¿En el judaísmo? En el judaísmo. Los judíos inventamos el Mesías, pero no es el Mesías que cree casi todo el mundo. Muy bien, ¿y por qué? Porque cuando los cristianos piensan en el Mesías, se trata de una entidad divina. Ah, claro. Piensan en el fin del mundo. Lo que nosotros consideramos Mesías es un hombre, un rey de esta tierra, que traerá la paz a las naciones de este mundo. ¿Y no será un ser divino? No será divino. Y según Yoram. Bueno, ahí escucharon ustedes muy claro el rabino explicando de que ellos esperan un Mesías y no es ese Mesías divino como tradicionalmente se ve dentro del mundo cristiano o católico
sino un personaje que entregará la paz, un personaje con un carisma que, como dice Daniel, tendrá una boca que hable grandes cosas, ¿no? Y que de esta manera pues le devolverá a los judíos lo que tanto ellos han esperado. Bueno, me parece interesante eso, ¿no? Que él viene a traer la paz. Si él viene a traer la paz, debe haber un contexto de guerra. Por supuesto. Para que él empiece a hacer su labor. Y como dijo el Papa Francisco, pues ahora que estuvo en Cuba, que estamos viviendo una tercera guerra mundial por etapas. Entonces, me parece importante enlazar estos dos eventos para nosotros ubicarnos más exactamente en los tiempos y en los momentos que estamos viviendo. Claro, es decir, que estamos hablando de un conflicto mayor, un conflicto mayor como es el que acabas de mencionar como la Tercera Guerra Mundial. Así que el escenario propicio para la aparición de este Mesías judío, como lo acaban de escuchar ustedes, dicho por un mismo rabino entrevistado por Morgan Freeman, este personaje llegará al mundo para pacificarlo, para entregar llaves de pacificación y el establecimiento de un sistema de control, un sistema de gobierno que traiga solución a todos los problemas económicos, políticos, militares y religiosos que vive la humanidad. Se va a ganar entonces este personaje con toda esta solución la admiración de muchos. Ahora, fíjese que él hace una diferenciación entre ese Mesías, porque la idea de Mesías realmente es de ellos, y de este personaje que regresa por segunda vez. Son completamente diferentes, entendiendo que este anciano de días es una codificación, ¿verdad? Es un proceso de encontrar el Cristo interior de cada uno de nosotros, mientras que el Mesías es un personaje, es un líder mundial que viene a entregarle a los judíos pues lo que tanto han planeado y explicado. Dentro de eso también es importante la reconstrucción del templo. Total. Así que si el séptimo milenio, en las cuentas que hemos sacado, comienza en 2017, igual que el jubileo número 120, significa que también estamos cerca de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, junto con la Tercera Guerra Mundial y el sistema de gobierno que instaurará este Mesías judío que es el nuevo orden mundial. Recuerda que cuando hablamos en el programa de las 70 semanas, cumplidas estas semanas, recordemos que en la profecía toca varios tiempos. Y uno de los tiempos que se maneja ahí son 62 semanas, que ahí pues hacíamos el análisis que eran semanas literales. Y esto daba aproximadamente 1 año y 4 meses y unos días. Después del 2017. Después del 2017, o sea que enlazando esto del documental que nos decía Juan Manuel, la noticia del rabino, porque aquí el rabino también dice que el Mesías viene después de un periodo de guerra, o sea que ellos la tienen clara desde ese punto. Aproximadamente en esas 62 semanas se construye el templo en tiempos angustiosos, según las mismas palabras de la profecía de las 70 semanas, o sea que... ¿Estamos hablando de qué año? Bueno, podría ser año 2018, mediados. Mediados del año 2018, si vamos con las cuentas exactas, ¿no? De las 62 semanas literales. Quiere decir que debe haber un clima de guerra indiscutiblemente para poder derribar el Domo de la Roca. Total. Que es el que está en toda la mitad, de donde se va a construir, o debería construirse el templo de los judíos. Entonces, una tercera guerra mundial tendría que ser el ambiente propicio generado por quienes controlan el mundo, así como por ejemplo se está generando una guerra en Siria y se genera y pueden generar donde quieran una inestabilidad política y militar, para de esta manera poder hacer la intervención del Monte Moriah, donde está el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, de tal forma que allí habría entonces esa mecha prendida que luego podría entrar este señor a pacificar y la reconstrucción del templo. Yo quería hacer una claridad a nuestros oyentes, porque nosotros siempre hemos manejado la certeza de que las profecías hay que estar apercibido para mirar el cumplimiento de las profecías, porque no es por tiempo ni por edades, sino por señales. Entonces mire que aquí por primera vez, desde que hemos estado trabajando con las profecías de Daniel y lo de las 70 semanas, estamos tratando de aclararle y de ser más certeros, porque estamos hablando ya de fechas, inclusive si hablamos de Parravicini también habla de esas fechas. Entonces mire que los oyentes no solamente ya tenemos un dato importante, sino las señales de cómo es la mecánica de la geopolítica mundial y cómo se va convirtiendo este personaje del Mesías, que no es espiritual sino más bien como alguien que trae una paz después de una guerra.
hay que estar atento a las señales. Pero mire que por primera vez, ya que se empezó a dar una interpretación, Carlos Torres, sobre la parte de las profecías de Daniel, entonces empezamos a mirar con mucha claridad los tiempos, es decir, el año preciso, los años precisos del 2017. Así es, bueno, pero también es bueno lo que he dicho por lo siguiente, y es que si bien nos podemos ubicar dentro de la profecía y de los planes judíos con las cuentas que hemos hecho, pienso que no sería absolutamente determinante, siendo determinante sí las señales que se vienen cumpliendo. Es decir, que en el momento en que nosotros veamos acontecimientos claros como por ejemplo el recrudecimiento o la entrada a una etapa final de la Tercera Guerra Mundial, entonces ya esto sí nos está hablando de eventos y hechos concretos. Aquí lo que se trata es, por mucho tiempo se ha dicho que nadie sabe ni el día ni la hora, incluso los judíos tampoco saben el día de la venida de su Mesías. Un hombre apercibido y un hombre que sea capaz de leer señales del tiempo y también sacar estas cuentas que hemos sacado por investigaciones, se puede ubicar un poco más y no dejar tanto las cosas bueno, nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? Uh-huh. Por eso decimos, es arriesgado. Es arriesgado. Es arriesgado. Podría ocurrir que no sea bajo los tiempos que estamos dando. Por eso recomendamos comprender la serie de señales que tienen que ocurrir. ¿Y cuáles son estas series de señales? En cuanto a la venida del Mesías esperado por los judíos, la guerra, ¿no? La guerra, la amenaza nuclear, el conflicto, los conflictos y las heridas abiertas dentro de la política, dentro del militarismo y cómo están funcionando las cosas en este momento. Otra señal vendría siendo la reconstrucción de ese templo. Esa reconstrucción del templo también nos estaría hablando de una llegada inminente del Mesías judío. Pero el resultado de la investigación que estamos haciendo aquí sobre años 2017, que es coyuntural de acuerdo a lo que los hebreos o los judíos manejan, es que nos invita a partir de este año que estar más apercibidos sobre las señales. Eso yo creo que es la clave aquí en este aspecto. Sí, cuando ya están coincidiendo tantas cosas en el mismo punto, pues ya hay que estar atentos. Ahora, también hay que resaltar algo importante, ¿no? Así como Daniel toca las 4 bestias, Apocalipsis, en su capítulo 13, también las toca, pero dice también algo importante. Voy a decir lo que dice Apocalipsis 13:2. Y vi la bestia, sus cabezas como herida de muerte. Aquí, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Enlaza con lo de Daniel. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 3 años y medio. 3 años y medio. Esos 3 años y medio comenzarían en el pues si llega el milenio, ¿no? Séptimo milenio. En 2017, 3 años y medio. Exactamente. Ok, ahí está esa cuenta. Miren, que hay algo importante también que mencionar, y lo decíamos ahorita, ¿no? Es claro para los judíos que el Mesías apenas viene, ¿no? Su primera venida, ¿no? Para los judíos. Pero tanto para los religiosos o las personas que hacen parte de las denominaciones religiosas no hay una claridad de el Mesías judío y el Mesías o la segunda venida, para decirlo así. Se cree que es lo mismo, ¿no? Se asume que es lo mismo. Me he dado cuenta, por ejemplo, que podría ser utilizado la venida del Mesías como ese hombre solucionador y pacificador. Podría ser mostrado este personaje que esperan los judíos como el mismo personaje que se está esperando dentro de las religiones judeocristianas. ¿Por qué? Porque pacificaría, traería soluciones momentáneas. Pero fíjate, lo que quiero referirme es que si bien las religiones judeocristianas les enseñan a sus feligreses a que vendría un personaje que se le conoce como la segunda venida de Jesús a pacificar y a traer el reino de Dios a la tierra, podría confundirse fácilmente esa necesidad de que llegue tal personaje con la venida del Mesías judío, que hará en términos de la otra venida algo muy parecido. Por eso es importante el tema que estamos tocando, porque cuando este personaje con gran elocuencia, con soluciones en las manos, soluciones reales, ¿no? Reales.
Eso es lo que va a traer el que va a convencer. Claro, pero que detrás de eso hay una intención de control absoluto Sí. a través de su tecnología. ¿Cómo van a ver los hombres que han sido adoctrinados en la segunda venida de Jesús? Van a creer que es ese. Sí, total. Porque además, saquemos este versículo que es muy claro, que nos dice, Aquí vamos lo a tengo. buscarlo, Mateo que no, 10:34. No, él habla el de Tesalonicenses. el de Ah, ok. Tesalonicense, que nos menciona quién llega primero, Ujú. ¿verdad? De esos dos personajes que se están revelando, quién llega primero. Claro. Y si no sabemos quién llega primero, vamos a ser engañados. Apostasía y confusión. Exacto, vamos a buscarlo, por favor, me ayudan con eso. Vamos a buscar este hijo de perdición que dice el Apocalipsis, este HP. El hijo de perdición. No he dicho ninguna HP. vulgaridad, es la Y la abreviatura Pac- de hijo de perdición. ¿Sí? Entonces Bien, vamos a buscarlo aquí. en 2 Tesalonicenses 2:3. A ver, ¿qué dice? Dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que dice 2 de O Tesalonicenses sea, 2:3. ¿quién llega primero? Vamos a repetir el versículo. Pues no llegará antes. Voy a leerlo de más arribita para Para que entender el para que contexto. se entienda el contexto del versículo. Bien, vamos a leerlo aquí. Está- Pero con porque esto respecto está- a la venida. Sí, léelo, que ya lo tienes ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está hablando al cristianismo. al cristianismo. Pablo de Tarso. Exactamente. Y nuestra reunión con Él, os otorgamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo del pecado y el hijo de perdición. Bueno, ahí se habla de apostasía. El HP. Apostasía, Ahí hablan del sí. HP. Exactamente. Habría que buscar el significado de apostasía. Bueno, Confusión. Apostasía, según Wikipedia, del latín apostasía, y este es el griego, bueno, no sé cómo se pronuncia el griego, es la negación, renuncia o abjuración de la fe en una religión. La misma palabra tiene otros significados, es también la salida o abandono irregular de una orden religiosa o instituto, el acto del clérigo que presciende usualmente de su condición, incumpliendo sus obligaciones clericales, o de modo más general el abandono de un partido para entrar a otro, o el cambio de opinión o doctrina. La palabra apostasía tiene su origen en dos términos, como gran parte pues de nuestra lengua, ¿no? Del griego y del latín, ¿no? Ujú. Del griego y del latín, que significa colocarse. El idioma griego moderno, el término equivalente a apostasía no siempre implica connotaciones religiosas, como puede verse en el caso de la apostasía de 1965. Hoy día la apostasía es reclamada como un derecho por la ciudadanía, como parte integrante del derecho a la libertad de conciencia. Entonces, apostasía, según esto, es el abandono de la fe. Como una rebelión religiosa. una rebelión, Exactamente. Sí, una rebelión. Y aquí en el capítulo, o sea, en el versículo número 4, pues leí pero déjame leer hasta el 4 para entender y Es lo reforzar que va a lo que ser es el- apostasía, exactamente. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la apostasía. Esa es la apostasía. O sea, es el engaño del Mesías que viene antes de la presencia de esa segunda venida que se ha hablado siempre de Jesús, o en términos de Daniel, del anciano de los días. Y por eso dice que no los engañen. O sea, que ahí se está Ya estamos viajando advertidos. en el tiempo, diciéndole Exacto. a la humanidad que este personaje que sale como Judías Mesías va a engañar, se va a sentar en el trono como el Salvador. Esta prevención que hace Tesalonicenses Sí, Sí, segunda de segunda Tesalonicenses. hay que mirarla desde el punto de vista de que casi que en el mismo tiempo en la cual los judíos están celebrando el séptimo milenio llega el Mesías, y en ese mismo tiempo, que no es el mismo, porque estamos hablando de 3 años y medio y después otra cuenta,
entonces vendría realmente el Mesías, la segunda venida del Mesías. Excelente, bueno, ahí nos hemos arriesgado a tocar una temática compleja, estimados oyentes, sumamente compleja, puesto que estamos hablando de algo que ni siquiera, como te sucedió a ti en la investigación que trataste de tocar, de llegar a alguien que se reúne dentro del judaísmo, pero que pues no tenía mucha claridad al respecto, ¿no? O no quería decir. O no quería decir. Yo más, de acuerdo a lo que tú me has contado, no tiene ni idea. Lo que quiere decir que ciertas cosas dentro del judaísmo no son manejadas sino por los grandes eruditos, los ortodoxos, los rabinos, por los grandes los estudiosos de la ley, como llaman, los grandes estudiosos, no una simple persona que eso es como un para creyente, entenderlo, como cuando usted le pregunta a un creyente de cualquier tipo de religión, pues algún tema, ¿no?, profundo dentro de su misma doctrina, y lo más común es que no sepa mucho y le diga pregúntale al pastor. Pero miren que aquí hemos hablado sobre el cumplimiento de las profecías, que hay que hacer el cumplimiento de la profecía vivo, y ellos lo tienen claro desde el punto de vista que yo lo entendí, porque la orden de tornar a Israel, o sea, la cabra de la diáspora para este inicio del séptimo milenio, la tienen clara, y los judíos jóvenes están cumpliendo eso, aunque no tengan el conocimiento muy el sentido de por qué es que tienen que ir. No, tienen instrucciones. Pero tienen una instrucción. Y esa instrucción que se vuelve generalizada en un pueblo judío, pues hace de que se cumpla la profecía para ellos en el 2017. Lo que también podemos entender es que también ese judío raso será engañado. También puede ser. También. Es una percepción. También. Entonces, bueno, y hay unos que ni son rasos ni judíos, sino que se las tiran de judíos. No, yo he conocido a algunas personas y esas personas saben que, por ejemplo, deben volver a Israel. O sea, digamos que el objetivo es volver a la tierra prometida. Entonces, pero eso lo harán con la llegada del Mesías. Claro, con la llegada del Mesías, para poder pues reclamar esa tierra. Entonces, ellos saben lo que deben hacer, pero como tú decías, no todos tienen la claridad del por qué lo van a hacer. Simplemente por la tradición y creencia. Por tradición. Bueno, estimados oyentes, ese ha sido el programa del séptimo milenio, la venida o la era del Mesías judío. Queremos llamar la atención en puntos exactos, y queremos que guarde esta información y que además de guardarla la compruebe, no la rechace, no sea ligero al rechazarla. Es una actitud negativa de nuestra inteligencia que no debe prosperar. El séptimo milenio, de acuerdo al conteo judío, desde el nacimiento de Adán, comienza 2017 de nuestros años, de nuestra cronología, la forma en que nosotros contamos los años, de acuerdo al calendario gregoriano. A partir de ese momento, del séptimo milenio judío, 2017 nuestro, comienza un proceso para la llegada del Mesías que tanto ellos esperan. Y vuelvo y repito, Jesús, habiendo nacido allá, con todo lo que nosotros podemos observar que hizo, leer que hizo y estudiar que hizo, ellos en ningún momento lo reconocieron como su Mesías. Tan es así que lo mandaron a crucificar. Recuerden que los líderes judíos, Caifás y Anás, lo toman preso y se lo llevan a Pilato para que Pilato primero lo pase por esa pasión, los 40 latigazos, le ponga la corona de espinas, después lo lleve a la cruz y, bueno, evidentemente sucede el proceso de la resurrección que deja los símbolos para la resurrección del hombre terrestre. Pero además de eso, debemos tener en cuenta otro punto. Ellos, como lo hemos dicho, no solamente en Descubriendo, sino en muchos programas de la emisora, son los que tienen bajo control varios poderes en el mundo. El poder económico, el poder político de las grandes potencias, hay judíos detrás de esto, y no es raro pensar que dentro del poder religioso que nosotros manejamos en Occidente, ellos también tengan su mano, ¿verdad? Entonces, todas esas iglesias evangélicas y de alguna manera también Francisco con la católica, realmente hablando de la venida del Mesías Jesús, están preparando es la venida del Mesías judío. Y esto que estamos diciendo aquí es una denuncia. Y una denuncia que para quien sea capaz de comprenderla y comprobarla, se ubica dentro de los planes
del nuevo orden mundial. Esto puede sonar para muchos agresivo o invasivo dentro de la fe de cada quien. Pero tengámoslo en cuenta por los mismos mensajes que dejó ese Jesús que espera a la gente cuando dijo: cuando les digan que allá está el Cristo, no vayáis. Lo que está diciendo es que habrá uno que se hará pasar por él, que se sentará en la promesa de la segunda venida de él, no siéndolo. Pero no solamente por eso, sino por las cosas que va a hacer. Un mundo que en este momento va a entrar en una crisis final, porque no quiero decir que apenas va a entrar en la crisis, va a entrar en una etapa final de crisis económica, militar, política y religiosa. Y este personaje de origen judío, estimado oyente, traerá las soluciones a esas problemáticas mundiales con un remedio o solución llamado Novus Ordo Seclorum, escrito en el billete de $1 en el reverso: Novus Ordo Seclorum, orden que viene de 1776 por sociedades secretas como los Illuminatis y los masones, que tienen sus orígenes dentro del judaísmo por allá en el 622 a.C., con la construcción del templo de Hiram Abiv, también un masón constructor judío, ¿verdad? Entonces significa que todo este advenimiento del Mesías es el movimiento para engañar a una humanidad que espera al Mesías llamado Jesús. Además, entendiendo dentro de esto que Daniel nos dice que la segunda venida, o lo que nosotros llamamos segunda venida, está cifrada por él como el advenimiento o como la llegada del anciano de días, un código a encarnar o una fuerza a encarnar por cada hombre terrestre. Cuando dice que sus vestiduras eran blancas, sus cabellos eran blancos como la lana limpia, diciéndonos y hablándonos de la transformación de cada hombre terrestre. Forjar ese Cristo vendría siendo entonces esa segunda venida de la cual se habla allí. Si no forjamos el Cristo, indiscutiblemente vamos a ser engañados por el Mesías judío, porque estamos esperando un personaje. Las religiones le enseñaron al ser humano a esperar un personaje y no entender que la segunda venida es un proceso en el interior del hombre, el anciano de días, cuando el hombre purifique su templo interior y se haga ese anciano de días. Entonces, si estamos esperando, como nos enseñaron en la tradición, a un personaje que llegue, cuando llegue este personaje, que si es un hombre, de acuerdo al video que nos trajo Juan, Claro. ¿qué es lo que va a pasar? Lo seguirán. Pues lo van a seguir, creyendo que ese que vino con esas condiciones el que es tanto un espera. Mesías. Claro. No comprendiendo que el Cristo en la segunda venida es una herencia, es una fuerza y es una condición que cada hombre que la comprenda la encarna. Claro. Por eso es que va a venir esa famosa. Entonces fíjense que aquí estamos tocando, estimados oyentes, un tipo de información de gran calibre, de gran peso, ¿verdad? Que tenemos que ser capaces, y aquí es el llamado que hace humildemente la mesa de trabajo Descubriendo. Tenemos que ser capaces y osados de aventurarnos y de hacer comprobación de estas palabras que acaban de escuchar, y no hacer lo que tradicionalmente hace el hombre terrestre cuando algo que escuchó no encaja a la estructura de pensamiento y de enseñanzas que recibió, y es rechazar. El que rechace pierde. El que sea capaz, el que sea osado, el que compruebe, el que investigue, el que lea, el que concluya, el que le imprima lógica, se ubicará. Entonces ya no es por creencia, sino por ese pensamiento lógico que lo ubica uno dentro de este momento. Muchachos, ¿cómo despiden ustedes este programa? Estos últimos programas han sido bien arriesgados. Sí. Alto voltaje. Sí, yo pienso, como algunas veces lo hemos dicho, tiene que llegar un momento donde, como el eslogan de Descubriendo dice, aquello que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos, debe empezar a conocerse, no porque en Descubriendo tengamos la verdad absoluta, sino porque empezarán a surgir ciertos conocimientos, ciertas verdades que hace mucho tiempo estuvieron ocultas. Entonces llegará el momento en que se deben decir más abiertas, o sea, sin tanta adorno como para no herir susceptibilidades de un lado o de otro. Este tema que tocamos hoy es un tema muy difícil de comprender a la razón de cualquier persona que pueda escucharlo, muy difícil de comprender si tenemos en cuenta de que la imagen de un Mesías que se nos ha vendido es totalmente diferente
a lo que realmente va a suceder, que es, como tú decías, una fuerza que se despierta en el hombre, ¿no? Que así lo comprende, pero que en la medida que el ser humano logre quitarse esas vendas que nos han puesto, arriesgarse a investigar, a comprobar informaciones, a ubicarse en el tiempo, eso lo blinda de engaños, que es lo que nosotros hemos querido hacer aquí, ¿no? Primero, nosotros nutrirnos, prepararnos dentro de todo el mar de información equívoco y algunas veces verdadero, para tener un discernimiento propio, como tú le decías, con lógica. Por ejemplo, al principio estábamos conversando, ¿no? Antes de hacer el programa, y decíamos que, bueno, en distintas fuentes uno va y busca la cuenta del sexto milenio, y hay ciertas fuentes que te enredan, ¿no? Dice, no, es que faltan todavía 300, 400 años, 500 años para el séptimo milenio. Pero si uno hace un análisis del mundo que estamos viviendo... Judío, claro. Judío. Si uno hace un análisis del mundo que estamos viviendo, como tú decías, de crisis finales, cabría preguntarse si faltarían 300 años o si soportamos 300 años. Esa mañana entregamos en titular en Visión Noticiosa la noticia que en el 2060 los recursos de las aguas que están por debajo de la tierra se acabarían. Exactamente. 2060. Entonces, estamos en el año 2016. Sí. Prácticamente 17. Entonces, esa es la lógica que nosotros invitamos a tener. Pero para poder llegar a esa conclusión, Neil, ¿qué se necesita? Estar informado, definitivamente, de en qué momento estamos viviendo. Entonces, pues ahí lo dejamos. No sé mis compañeros si quieran agregar algo más. Yo sí quisiera concluir, porque es que estamos, como usted dice, Neil, tocando unos temas en los últimos programas que es de no solo de interés, sino de mayor claridad, como el trabajo juicioso de la mesa de trabajo en la investigación, en donde se va puliendo esa estructura, donde se va puliendo como esa forma al final de la información, lo cual es un tema de constante investigación, y no solamente investigación, sino en la mesa de trabajo de discusión. Invita, y es una invitación muy, muy respetuosa que se le hace a los oyentes para que miren más allá, para que sean apercibidos, para que miren todas las, digámoslo así, claves que se estén entregando para poder entender y comprender el conocimiento. Ojalá yo hubiera tenido en ese tiempo poder escuchar un programa que me pudiera dar esa claridad, y no solo claridad, sino a open mind, como dicen los gringos, esa apertura mental, ¿no? Esa apertura mental, porque es que a medida que uno va recibiendo la información y la forma como se está entregando aquí en el programa Descubriendo, le permite a la persona que lo escucha poder navegar sobre ese mar de la apertura a entender. Ahora sí entender cómo es el tema de la... Porque para mí, por ejemplo, en el principio era difícil, pero ¿por qué es que estos señores judíos le dieron tan duro a Jesús y decían que ese no era su Mesías? Entonces hasta ahí llegó la intención de investigar mía, hasta ahí llega, pero ¿por qué bueno, tal vez no les cayó bien, ¿no? Pero eso es lo más flojo para poder que la humanidad estamos como cundidos de esa floja. Pero mire que acá se le ha dado el detalle cronológico, se le han entregado fechas, se le han entregado cuentas, se le han entregado profecías, se le han entregado enunciaciones y lo que se espera. Entonces eso nunca sucedía atrás. Ahora quiero hacer un comentario de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? Cuando dices que se hace una invitación respetuosa al oyente para que haga su comprobación. Y cuando decías eso, yo recordé unas palabras de Jesús, pues no sé en qué versículo está, pero sí sé que fueron mencionadas por él cuando dijo que este mundo está bajo el poder del maligno. ¿Sí o no? Sí. Así se dijo. Sí, Después buscamos en qué versículo está, o el oyente también comprueba o asienta de que realmente lo escuchó alguna vez. Pero cuando un hombre inteligente, no un fanático, escucha eso, sino un hombre inteligente escucha eso, entiende que cuando dice que el mundo está gobernado bajo el maligno, es que las instituciones que gobiernan de entre los cuatro poderes no son de fiar. Sí. ¿Sí o no? Exacto. Es decir, que eso, si yo veo un proceso, por ejemplo, de la economía liderada por los grandes bancos mundiales, cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, etcétera, y Jesús menciona de que el mundo está bajo el gobierno del maligno, ¿qué es lo que me está alertando Jesús de manera inteligente con respecto a esos poderes? Sencillo, nos quieren joder como nos están jodiendo. No van a querer para nosotros un bienestar como es el que nosotros nos merecemos.
pero no solamente desde el punto de vista de la economía, porque bastante hambre y desigualdad ha traído a la humanidad, confirmando las palabras de Jesús, sino que también desde el punto de vista religioso. Es decir, que cuando nosotros vemos los grandes líderes de las grandes religiones, dude por un momento de su credibilidad. Claro. Y no porque le estamos diciendo aquí, sino porque el hombre a que todos le hemos creído, le dijo que este mundo está bajo el poder del maligno. Entonces usted cree en esa ingenuidad que caracteriza al hombre terrestre por la manipulación en la que vive, que no sé a qué cosa se refirió Jesús cuando dijo eso. Es el mundo. Además que se cree que Satanás es el señor con cacho y cola, es decir, una entidad por allá en el infierno, y no se asocia a ese mismo a los poderes. O sea, que hay un desligamiento de lo que nos gobierna con Satanás. ¿Cuál terrestre? Dígame, ¿cuál ser humano terrestre de este planeta, tercer planeta, es el tercer planeta del sistema solar, ¿no? Sí. Sí. Puede defender hoy el sistema político que gobierna el planeta? ¿Quién puede defender eso? Solamente un político que se esté lucrando, ¿no? Nada Ese más. sería el único. Pero ¿Quién de nosotros, qué humano terrestre puede sacar la mano y decir que el poder militar ha hecho las cosas que necesitamos como humanidad? Si fuera así habría una paz, ¿verdad? ¿Qué ser humano, permítame determinar esta lógica, puede decir y defender que el sistema económico mundial le ha traído a la humanidad la igualdad que tanto hemos buscado? ¿Y por qué dentro de ese análisis nunca metemos a las religiones? ¿Ah? Sí. Porque es arriesgado tocar la honra de estos hombres que nos han enseñado que son tocados por el Espíritu Santo. Si vemos pues en muchas oportunidades violadores de niños, ¿sí? Lo que llama pedrastas. pedrastas en la iglesia. Cuando vemos, por ejemplo, que se enriquecen con el bolsillo de las ovejas, las esquilan, a sus ovejas las esquilan. Entonces, el 10%. este señor llamado Jesús, este gran hombre llamado Jesús, al que muchos le creemos, ¿verdad? Nos dijo, hey, duden, busquen la verdad. Por eso cuando se presenta un tipo de investigación que quiebra con el sistema o esa zona de confort dentro de lo que me enseñaron, sea capaz de tolerar esa información que llega, compruébela y crezca. No, y aparte, no rechace, que es lo que esa tradición de 4 poderes le enseñó al hombre. Exactamente, y si nosotros todavía estamos en esa zona de confort, yo diría que yo no me preocuparía, a pesar de que nosotros aquí en la mesa de trabajo hacemos este tipo de investigación y nos arriesgamos a hacer esto. Las personas únicamente que los van a valorar son las que sientan la necesidad de salir de esa burbuja, y esa burbuja sola en estos próximos años se va a ir estallando, se van a ir quedando sin respuestas, y son este tipo de investigaciones a las que ustedes van a recordar en algún momento y van a decir, y las van a empezar a valorar, van a decir. Pero para también quitarle de que nomás son las nuestras. No. Hay muchas investigaciones son por este ahí, tipo de investigaciones. Esto es solamente un tipo de muchas investigaciones que hay, que nos van a ayudar precisamente a salir de esa zona de confort y sobre todo a empezar a cuestionar algo que nadie se ha atrevido a cuestionar. Mira, salir de ese miedo. Descubriendo y muchas otras iniciativas de investigación. Es como, voy a poner un ejemplo para entenderlo. Es como si tú estuvieras sentado en tu sillón viendo televisión bien cómodo. Descubriendo es aquella persona que llega y te mueve el sillón. Sí, señor. Y te dice, ajá, Te quita el control de la mano. te quita el control de la mano, párate. Ese es descubriendo. Eso es lo que intenta hacer descubriendo. Exacto. Mover el sillón. Ese sillón cómodo, ese sillón tipo reclinomático, ¿sí? Donde las piernas Se estiran. Y Televisor LCD. Televisor LCD. 50 Ahí, pulgadas. descubriendo es para tocar. Y vuelvo y repito, y no solamente es descubriendo. No. Hay muchos personajes en la web y muchos investigadores que han querido hacerlo, pero a veces somos tan testarudos que no queremos que nos muevan ese sillón. Nail, mira, me llama la atención para ser un poco más gráfico y actualizado en el tema que tú estás hablando, que no se cuestiona la iglesia. Cuando habíamos visto a Francisco reunido con el Nobel de la Paz y con el presidente, el mejor presidente de Colombia, o sea, y que estaban hablando, o sea, esta mañana los medios de comunicación del gobierno
entre comillas, estaban cuestionándose, pero ¿qué Pero pueden arreglar? el ¿Qué otro pueden Nobel, arreglar? el otro es otro Nobel, ¿no sabías? El Nobel Uribe de- es El gran colombiano. No, y el gran el el colombiano. Nobel de física. ¿Sabes por qué? No. Física envidia. Entonces, estaban tratando de sacar a conclusiones de, bueno, pero ¿será que Francisco va a arreglar este tema entre los dos? Y mire que eso, aunque jocosamente lo estamos hablando, es una estrategia del plan que se está cumpliendo. Porque cuando habíamos visto a Francisco intercediendo en la parte política o tratando de apaciguar la Sí, polarización. en ¿no? un tema tan local Sí, como sí. es la guerra entre el gobierno, el sistema de gobierno nuestro, liderado por el ejército o defendido por el ejército y una guerrilla, ¿no? A pesar de que es una de las guerrillas más antiguas del mundo, de todas formas sigue siendo un tema nuestro. Pero bueno, ahí está, esa es la reflexión que hemos querido hacer con este tema, que esperamos que les haya interesado escuchar o volver a escuchar, como lo haremos o transmitiremos el próximo martes a partir de las 9 de la noche. Ustedes pueden hacerlo o descargar este programa y los últimos, que les decimos que los últimos han sido bastante atrevidos, bastante atrevidos, pero de eso se trata. Muchísimas gracias por escucharnos. Regresamos nuevamente el próximo viernes a las 7:30 de la noche con más investigaciones, con más temas, con más osadía. ¿Sí? Una de las facciones de ¿cómo que se llama esta película? Osadía. Divergente. Bueno, nos vamos, estimados oyentes. Que estén muy bien y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches. Tiempo